Hola a todos y todas, bienvenidos a Matesite. En este video trabajaremos la demostración de una propiedad utilizando los axiomas de cuerpo de los números reales y sus consecuencias. El ejercicio dice lo siguiente: usando axiomas de cuerpo de los números reales y la propiedad de la absorción del cero real, muestre que para todo x real positivo se cumple la igualdad que está ahí. Entonces, antes de comenzar, ¿cierto?, con esta demostración hay que tener cuidado, ya que nos pide, ¿cierto?, que utilicemos los axiomas de cuerpo de los números reales y la propiedad de absorción del cero real. Entonces, aquí hay que tener cuidado, ya que ustedes se podrían ver tentados, ¿cierto?, a utilizar, por ejemplo, la notación, ¿cierto?, del cociente y escribir esto de ahí, ¿cierto?, como 1 dividido menos x. Y al multiplicarla por x, claramente, ¿cierto?, eso me resultaría menos 1. El tema está en que utilizando ese fundamento, ¿cierto?, no estaríamos utilizando directamente los axiomas de los números reales, ni mucho menos, ¿cierto?, la propiedad de absorción del cero. Entonces, lo que nosotros haremos será, primero, transformar, ¿cierto?, esta igualdad en una igualdad equivalente y vamos a actuar bajo ella. ¿Ya? Entonces pongamos acá demostración. Lo que haremos sería lo siguiente. Miren acá. Para poder demostrar lo anterior, que es lo que se nos solicita, ¿cierto?, podemos notar lo siguiente. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren acá. Sabemos, ¿cierto?, que si tenemos menos x elevado a menos 1 por x y esto es exactamente igual a menos 1, esto, miren, resulta equivalente a decir que menos x elevado a menos 1 por x más 1 es exactamente 0. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a demostrar, ¿cierto?, es que si yo tengo esta expresión, que claramente es un número real, ¿cierto?, y si lo sumo con el 1, tiene que darme directamente, ¿cierto?, el neutro aditivo para la suma. Por ende, ¿cómo vamos a actuar frente a esto? Vamos a tratar de disfrazar, miren ahí, el 1 que está puesto ahí, con el objetivo, ¿cierto?, de que la expresión que está acá en el lado izquierdo, con ese 1 disfrazado, ¿cierto?, sean inversos aditivos. Ya que, claramente, ¿cierto?, al sumarlos me va a resultar el cero real. Entonces, vamos a partir por esa idea. ¿Cómo lo vamos a disfrazar? Bueno, hay que tener en consideración, miren, primero, que claramente el x es un real positivo. Por ende, él es distinto de 0. Y si es distinto de 0, podemos, ¿cierto?, tratar de trabajar con el inverso de el x, ¿ya? El inverso multiplicativo. Entonces, pongamos acá. Ahora bien, sabemos que x es distinto de 0. Y por ende, x a la menos 1, miren, existe. Sabemos que es distinto de 0, ¿cierto? Además. Y x por x a la menos 1 es exactamente 1. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, estaríamos utilizando, ¿cierto?, un axioma de cuerpo, que sería la existencia del inverso multiplicativo. ¿Ya? Luego, se tiene. ¿Qué es lo que se tiene acá? Miren acá. Vamos a poner menos x elevado a menos 1 por x más 1, y yo quiero demostrar que es 0. Así que no vamos a asumir directamente, ¿cierto?, que nos resulta 0, sino que utilizando, ¿cierto?, estos axiomas y lo que acabamos de anotar, vamos a concluir que efectivamente el resultado es 0. ¿Ya? Entonces, miren aquí, tenemos menos x elevado a menos 1 por x más. Pero sabemos, miren, que el 1, de acuerdo a lo que acabamos de decir, ¿cierto?, se puede disfrazar como x por x elevado a menos 1. ¿Ya? Entonces ahí, miren, tenemos el primer paso. El segundo paso va a ser, miren, conmutar estas dos expresiones. Y eso sabemos también que se cumple, ¿cierto?, porque tenemos un axioma de cuerpo de los números reales, dado para el producto, ¿cierto?, que dice que el producto, ¿cierto?, es conmutativo. ¿Ya?
Entonces aquí no hay ningún problema. La idea de esto, miren, es que ustedes vayan aquí anotando al lado, ¿cierto?, los axiomas que ustedes están utilizando. Ahora, ¿cuál es el objetivo de haber conmutado? Démonos cuenta, miren, que esta expresión de aquí es exactamente igual a la que está acá. Entonces podríamos utilizar, ¿cierto?, la propiedad distributiva. O sea que podemos, miren acá, escribir menos x a la menos 1. Voy a poner aquí un corchete, miren. Más x a la menos 1. Y eso, ¿cierto?, factor de x. Y no habría ningún problema. Entonces acá, miren, estamos utilizando, ¿cierto?, el axioma de la distributividad del producto con respecto a la suma. Ahora bien, ¿qué es lo que acabamos de obtener acá? Miren, observen lo siguiente. Ambas expresiones, miren, están elevadas a menos 1, ¿cierto? Entonces vamos a fijarnos en las bases que tenemos. ¿Qué es lo que dicen las bases? Primero acá tenemos un menos x y acá tenemos un x. Entonces, como están ambas elevadas a menos 1, démonos cuenta, ¿cierto?, que estamos trabajando con las bases y esas bases contienen al inverso aditivo uno del otro, ¿cierto? Porque en un lado tenemos x y en el otro lado tenemos menos x. Por ende, miren ahí, podemos darnos cuenta que esto efectivamente es 0. Y acá tenemos, miren, 0 por x. Entonces acá tenemos cierto otro axioma que es la existencia del opuesto aditivo o inverso aditivo. ¿Ya? Listo. Y finalmente, miren, nosotros sabemos que para cualquier x real, da lo mismo quien sea, ¿cierto?, existe una propiedad que se llama propiedad de absorción del 0, y eso quiere decir que si yo multiplico el 0 por un número real, ¿cierto?, eso me da directamente 0. Claramente, miren, aquí no hay no hay condiciones puestas sobre el x, entonces estamos trabajando con cualquiera, ¿cierto?, de ellos. Bueno, la única condición acá, miren, es que estamos trabajando directamente con reales positivos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de demostrar, ¿cierto?, que esta expresión que está acá, miren aquí, ella, al sumarse, ¿cierto?, que sería la expresión un poco de la izquierda más el 1, me resulta 0. Eso, recuerden que es equivalente a decir que esto de acá se cumple. Y por ende, miren, acabamos de demostrar, ¿cierto?, la propiedad que teníamos propuesta al inicio. Entonces solamente vamos a concluir. Pongamos acá, dado lo anterior, podemos concluir que aquí, miren, es donde uno directamente escribe la propiedad. Vamos a poner para todo x real, ¿cierto?, positivo. Tenemos que menos x a la menos 1 por x es exactamente, ¿cierto?, menos 1. Y con eso, ¿cierto?, terminamos. Démonos cuenta que acá, miren, estamos posicionando, ¿cierto?, el lugar, podríamos decir, donde está viviendo el x. Entonces ahí, miren, tenemos la condición, ¿cierto?, de que al inicio no estábamos posicionando un lugar o la existencia de él. O sea que estábamos trabajando con un para todo, ¿ya? Y por esa razón podemos concluir directamente que para todo x real positivo, ¿cierto?, se cumple esa igualdad. Y con eso demostramos, ¿cierto?, la propiedad que teníamos propuesta al inicio. Espero que les haya gustado este video y les dejo el siguiente ejercicio para que puedan aplicar lo aprendido. Además, los invito a revisar todo el contenido que se encuentra disponible en nuestras plataformas.